contacto y aquí les traté de dibujar esta línea en color azul, pero pues básicamente es una membrana, llamémosle así. Aquí tenemos una solución y otra solución. Esta está más concentrada y esta está menos concentrada. Y vamos a tener un solvente que es permeable. Entonces, básicamente la presión osmótica es la presión requerida para detener el paso, o sea, de este solvente, de esta solución menos concentrada a la más concentrada. Es decir, lo que se busca es casi, básicamente, pasar el solvente para este lado y diluir esta otra y equilibrar las ambas, ¿verdad? Es decir, va a pasar más agua para acá, esto se va a diluir más, aquí tenemos algunos puntitos. Y de esa forma vamos a tener ambas equilibradas. Eso es realmente presión osmótica. Se ve también en los gases, como lo vieron ustedes en sus otros cursos, donde la presión de los gases era pi-b igual a nRT, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, solo que acá lo vamos a ver, solo que basado a esa presión que está llevando esta membrana, porque mal que bien va a estar pasando esta cantidad de solvente y va a haber una presión sobre esa membrana. Entonces, forma parte realmente de las propiedades coligativas que determinan, pues, de igual manera esa aceptabilidad fisiológica. Dentro de ellos, pues, está esa presión osmótica. Obviamente nosotros tenemos fluidos. Bajar la presión de vapor, por eso mencioné el pi-b igual a nRT. Punto de ebullición y punto de congelación. Aquí solo vamos a ver la presión osmótica y el punto de congelación y la ecuación que se determina para la presión osmótica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las membranas semipermeables. En este dibujito pues se ve un montón de puntitos acá, pero aquí no se están desapareciendo, más bien da la impresión como que si lo tomamos como una alícuota, pues ahí sería lo más lógico, donde va a pasar el líquido, sube el líquido, se concentra y ya cuando están a la misma concentración de un lado y del otro, pues ahí viene ese equilibrio donde vamos a tener una solución isotónica. El tono de esta va a ser igual a la de este otro lado y va a ser ese tono o esa presión que va a tener la membrana. Cualquier preguntita, por favor, me quitan ahí el micrófono o lo escriben acá en el chat. Muy bien. Dentro de las definiciones tenemos solución isosmótica. Sí, ese sí es un concepto fisiológico y se refiere a la solución que va a tener la misma presión ejercida pues por una célula, por la membrana de esa célula, ¿verdad? Vamos a tener una solución isotónica, que este ya es un concepto físico que va a tener igual presión entre dos fluidos separados por esa membrana, que no necesariamente va a ser una membrana fisiológica, ¿verdad? Y la solución isosmótica, pero no isotónica, pues van a tener la misma presión osmótica de una célula, pero la membrana es permeable a los solutos, pues ahí viene una pequeña diferencia para diferenciar estos conceptos. Entonces vamos a tener, si se recuerdan, soluciones hipotónicas, vamos a tener soluciones hipertónicas y vamos a tener las soluciones isotónicas, que son los ideales. Entonces, en estos dibujitos que encontramos en internet tenemos hipertónica, ¿sí? Que va a salir el agua y las células se van a crenar o se van a hacer más pequeñitas. Las soluciones isotónicas, donde van a tener ese equilibrio y vamos a tener los glóbulos de una forma ideal y estable. Y la solución hipotónica, donde va a ingresar agua, ¿sí? Y se van a hinchar esos glóbulos. Entonces, esa es la forma como nosotros vemos las soluciones. Y bueno, aquí nos explican donde se infla, se mantiene estable y donde se deshidrata, por decirlo de esa manera.
Entonces vamos a tener acá, resumiendo y para tenerlo bien presente, hipotónicas, ¿sí? Va a salir el líquido. Isotónica ni sale ni entra, sino que se mantiene estable porque es la misma concentración de un lado, de la parte interna de la célula como de la parte externa. Y la hipertónica es porque afuera tiene más concentración y entonces la tendencia es a sacarle esta cantidad de agua que está aquí adentro y equilibrarla a la parte externa y se va a crear. Entonces, obviamente esas hipotónicas, conforme van inflando y van llenando la cantidad de agua, también vamos a llegar al punto donde van a romperse y crear una hemólisis. Pues como que fuera un globo, lo estamos hinchando y ¡pum! Se rompe. Entonces, esa es lo que sucede. Y en la hipertónica, pues sucede lo que se llama una crenación, que básicamente vamos a tener el glóbulo más pequeñito. Normal, más pequeño, más grande. Aquí podemos producir una hemólisis o rompimiento y aquí pues la vamos a tener pues básicamente deshidratada. Ninguna de las tres, ninguna de las dos, perdón, es la ideal, pero lo ideal es tener que sea isotónica. Entonces, una solución isosmótica e isotónica tienen igual concentración dentro y fuera, pues en el caso de los problemas de física y de química medicinal que ustedes vieron, ¿verdad? Entonces, logramos ver los movimientos del agua, pues que logran pasar de un punto al otro y logran, pues, mantener en equilibrio la concentración de esos solutos dentro de la célula y eso pues lo ideal es que se mantenga de una manera isotónica, el mismo tono, ahí pues no hay mayor problema. En la hipertónica pues empieza a salir, pues básicamente empiezan a ingresar más agua de un lado y va a ese movimiento hasta que se hace más pequeño. Y por supuesto en la hipotónica empieza a entrar agua, se empieza a hinchar, inflar hasta que básicamente se rompe. Entonces, eso que vimos pues en anatomía y en fisiopatología lo describen como efectos indeseables de los preparados que no son, que no tienen la tonicidad de los fluidos y que no son isosmóticos. Y en ese caso, pues, si vamos a tener nosotros en tecnología que preparar un medicamento para utilización oftálmica, nos puede crear irritación. Obviamente un producto que nos irrite, además de que huele, además de que es molesto, lo vamos a estar expulsando, pues. Luego nos puede producir una gran cantidad de lágrimas, empezamos a llorar en una gran cantidad y obviamente el medicamento no va a entrar pues, al ojo o va a funcionar con esa actividad terapéutica que nosotros estamos buscando. En el caso de lentes de contacto, fotofobia o quemaduras pues es terrible. Uno no espera ponerse lentes de contacto y que le produzcan esa fotofobia. Yo no uso lentes de contacto, pues es obvio, ¿verdad? Que los tengo en otras oportunidades. Algunos de los compañeros que sí usan lentes de contacto, pues nos comentaban de esto. Pues yo no he tenido esa pues vivencia como tal, pero si alguno de acá ha utilizado o utiliza lentes de contacto, pues y quiere compartirlo con nosotros, podría explicarnos realmente esa fotofobia o esa irritación o esa lagrimación que se siente. Yo no lo conozco teórico y lo que nos han compartido algunos compañeros. Ahora bien, si ninguno pues utiliza lentes de contacto, pues bueno, ya les hice el comentario, ¿verdad? Porque no veo nada en el chat ni veo que lo hagan a viva voz. Bueno, pues eso no es de pena tampoco. Si a alguien le da pena usar lente de contacto, pues yo debería estar usando lentes de contacto. Dice que es mucho mejor, evitan el hecho de que
aumenten las graduaciones tan rápidamente. Ah, bueno, aquí nos están diciendo, y bueno, la verdad es que es ideal, pues. Y bueno, iba a decir, pero para no lo digo en función del compañero, sino que muchos, pues, mejor hasta el color de los ojos y demás, ¿verdad? Es decir, se pone uno de cualquier color. Yo utilizo, si se siente horrible, la fotofobia, nos están comentando acá, y bueno, ha de ser duro, pues yo tengo un problema con la vista, que tengo fondo de ojo blanco, y, y la luz, pues bueno, no soy Drácula, pero la luz sí me molesta, pues yo me siento en lugares donde no está muy fuerte, muy soleado, porque sí me afecta, ¿verdad? Y esa es la situación que da. Bueno, algunas personas acá nos comparten que sí le da miedo usar los lentes de contacto. Yo la verdad es que no necesito, bueno, tengo estos, pero siento yo que estaría uno como poniéndose un objeto de hecho extraño al ojo, y ha de sentir uno como que tiene una basurita o algo adentro, y ha de ser molesto, pero no lo sé, no lo utilizo, aunque ahora ya hay lentes que se adaptan perfectamente. Ahora pues ya la industria ya tiene más formas de lentes que se adaptan perfectamente a las visiones, principalmente de aquellas personas, aquí dice más capricho o una comodidad o una necesidad. Por supuesto, las tres son válidas, lo que nos comenta aquí Andrés, y lo ideal es tenerlo como, bueno, lo ideal es no usarlos, ¿va? Porque si uno no necesita lentes, pues buenísimo, ¿verdad? Pero cuando ya se necesita, ya hay personas, o aún jóvenes ya de 10 12 años, que la graduación va subiendo tanto que ya necesitan unos lentes con unas graduaciones muy grandes. Entonces se hace muy necesario, en el caso de ellos, la utilización de estos lentes de contacto, pues que verdaderamente pues, es algo fuera de serie. Y nosotros como farmacéuticos, ¿no? Pero hacemos las soluciones pues para evitar esta situación. Y ahí sí hay necesidad. Fíjense que a nivel de, por lo que comentan aquí en el chat, nosotros estábamos con una, sí, jovencita, 10 años, que quería meterse pues a natación y no miraba. Entonces en sus lentes se le adaptaron unos, básicamente la graduación de ella para poder eh, ver, digamos, debajo del agua, y poder disfrutar esa parte, ¿verdad? Entonces sí se hace necesario. En el caso de la medición parenteral, obviamente, pues está esa irritación y ese dolor, ¿verdad? Bueno, ambos lo podemos poner como dolor, pero también es el caso que podemos sentir pues esa irritación, pues, y en ese caso, ya como irritado, eh, sí es problema, no es nada agradable. Ya de por sí el hecho que le pongan a uno una jeringa, pongan la aguja y dice, no, ya me siento bien. Luego, las hipotónicas que pueden crear hemólisis, hemoglobinuria, daños en los riñones y demás, que nos pueden causar muchísimos problemas. No vamos a entrar al detalle. Las hipertónicas, que pueden aumentar esa presión arterial, y en el caso de un paciente que de por sí ya padece de la presión, que es hipertenso, y lo estamos aumentando, bueno, podemos tener daños graves, edema, hemorragias cerebrales y demás, que sí es cosa seria. Y bueno, las medicaciones tópicas, dolores, reflejos, irritación y demás. Y recuérdense que muchas de estas soluciones también las ponemos o se utilizan para cuando tenemos quemaduras y similares, y no digamos si ya es en un hospital donde ya vienen quemaduras de grado 2 y más, ¿verdad? Donde hay que lavar. Y si eso nos irrita, la persona que le están haciendo los lavados es sumamente doloroso, irritante, y no tiene lógica, porque existen cómo poder hacer los medicamentos de una forma
isotónica, lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, el contenido de las membranas pues va a tener 10% de glúcidos, 40-50% de proteínas y lípidos, los eritrocitos, su forma, los diámetros, y el 95% hemoglobina. No vamos a entrar en detalle porque es de anatomía, condiciones patológicas que pues pueden variar algunas de estos factores, algunas anemias o la talasemia, que es una anemia genética, que ahí sí varían, y tenemos que saber, pues se tiene que saber que la persona no soporta las soluciones o ciertos tipos de soluciones. Otros mecanismos, y esto estamos hablando aquí de hemólisis, porque es algo que nosotros utilizamos en la práctica, es la agitación prolongada. Sacamos sangre a una persona, una muestra para hacer pruebas. De hecho, en el laboratorio hacíamos esta práctica y una agitación prolongada pues puede romper o crear hemólisis en, eh, en la célula, ¿verdad? Luego, temperaturas mayores a 65. Eso quiere decir que no podemos subir de esa temperatura. Lípidos, álcalis, saponinas, fosfatidasas y algunas incompatibilidades pues, sanguíneas también hacen que se rompa esa, o se cree esa hemólisis, ¿verdad? Se rompa ese glóbulo. Entonces, nosotros para poder saber o decir que, por ejemplo, nos piden hacer una solución y que sea isotónica, obviamente, pues no nos van a pedir, o podría ser una hipertónica o una hipotónica, pero también la tenemos que ajustar para que la soporte y la absorban de una manera segura y bien el cuerpo humano, ¿verdad? De esa manera, pues, le damos vueltas a todo esto porque la célula, en el caso extraemos sangre, el, que se llama la técnica del hematocrito, del glóbulo rojo, es una prueba que no nos va a fallar y nos va a dar una garantía bastante positiva, pero hay técnicas tradicionales para hacer esas pruebas. Uno son los puntos crioscópicos, delta TF o delta TC, que son las diferenciales del descenso del punto de congelación, ¿sí? Y para lo cual, pues, tenemos esa formulita, ¿verdad? El descenso del punto de congelación va a ser igual a los valores L-ISO que, pues, hay experimentales y que tenemos en muchas tablas, que son parte de esas propiedades coligativas, por esa concentración, ¿verdad? Entonces, esta formulita, pues, nos hace, para hacer cálculos, nos hace tener cantidades que antes de hacer un producto o antes de aplicarlo a un paciente, bueno, en el caso de los médicos, nos ya la idea de cómo se va a comportar esa solución. Y entonces, por último, ya la probamos como una prueba hemolítica, ¿verdad? Que es un método en vivo, biológico, el otro es in vitro, y donde preparamos las soluciones, hacemos ya los cálculos y le llegamos a una cantidad bastante cercana y podemos hacer esos datos giroscópicos, esa reproducción o esas soluciones para ver cómo se va a comportar con ese método biológico, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, por favor, me lo dice. Entonces, la técnica tradicional por punto crioscópico, pues es una forma indirecta, porque no está directamente, no lo estamos mucho menos en un paciente, no vamos a probar en él a ver qué pasa, donde determinamos ese punto de congelación. Y esa presión osmótica, ese descenso de ese punto de congelación, que es una de las propiedades coligativas que ustedes vieron en su química medicinal, varía de acuerdo al número de partículas y por eso ahí viene esa concentración, ¿sí? En este caso es el plasma.
Y para ello una solución acuosa de cloruro de sodio al 0.9% va a tener un descenso de 0.52 grados centígrados, que está dado para no electrolitos, glucosa, sacarosa y demás, y por eso es que pues obviamente los utilizamos. Sabemos pues que si le agregamos mucho más cloruro de sodio, a más concentración, el descenso va a ser menor y por ende podemos tener agua que no se congele abajo de los 0 grados centígrados, porque ese es el descenso, esa es la propiedad coligativa. Por cierto, el agua destilada, ¿a cuánto estará su punto de congelación? Ahí les dejo la curiosidad en internet, que de igual manera, pues el agua en el mar, pues sí se congela, obviamente, pero como tiene más componentes, va a haber un descenso mucho mayor, ¿verdad? Y pues está fríísima, pero no ha llegado a ese punto de congelación, propiedades coligativas. Bueno, eso se los explicaron a ustedes mucho mejor de lo que puede hacer que yo lo pueda hacer, ¿va? Pero igual. La ley de Rowe es, con esa medida de presión osmótica confirma esa constante en solución y que se habla que es igual a 0.52 para una solución isotónica. Si es mayor a 0.52, es menos, perdón, sí, pero vamos a dejarlo ahí como absoluto, es una solución hipertónica y si es menor a 0.52 es hipotónica. Entonces, este valor que estamos poniendo aquí de 0.9 y menos 0.52 nos da indicios del tipo de soluciones que tenemos, isotónica, hipertónica o hipotónica, ¿sí? Y bueno, por ello es que se utiliza en las fórmulas para preparar soluciones, obviamente isotónicas para colirios, para los productos que sales, donde sea necesaria esa tonicidad, pues que si no vamos a tener esa irritación que habíamos dicho. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, entonces para determinar esa presión osmótica, ¿sí? Virginia. Sí, me escucha, ¿verdad? Ahorita sí, perfecto. Ah, sí, es que estaba conectando mi micrófono. Pues sí, investigué así, repito, lo de el punto de congelación del agua mineralizada y me sale cero también. Es correcto, sí, así es. Sí, Solo porque la del mar, perdón, la del mar es así, tiene que bajar al menos menos 1 grado centígrado. es así, correcto. Sí, fíjese que era solo ahí datos curiosos. Realmente lo que nosotros, muchas gracias, Virginia, lo que nosotros tomamos como referencia es el agua destilada, porque no va a tener ningún componente, entre comillas, disuelto. Más sin embargo, conforme le vamos agregando, hay electrolitos, no electrolitos, electrolitos fuertes, electrolitos débiles, etcétera. Esas propiedades coligativas van afectando ese punto o esa temperatura de congelación y por eso es esa propiedad coligativa. A tal nivel que podríamos bajar bastante esa temperatura de congelación. Sí, así es. Para ello, entonces, por estos métodos indirectos, porque ese es un método indirecto, agarrar una alícuota de esa agua y meterla a un equipo de punto de fusión o en este caso de congelación, lo vamos agregando hasta que se congela totalmente, tomamos la, la temperatura, se extraña en los laboratorios, sí, es así, así lo hacíamos ahí en algunas de las técnicas y logramos determinar esas temperaturas. Entonces, la presión osmótica es igual a P en este caso, y va a ser igual a la molaridad por ese factor de Van Hoff por esa constante de los gases, por eso había mencionado pi b igual a nRT y la temperatura, ¿verdad? Entonces,
Es difícil medir realmente, ahorita que estaba comentando eso, medir con una precisión y una exactitud, porque ¿cuál va a ser esa temperatura exacta de ese punto de congelación? Va a ser, ya se está congelando, pero puede hacer que esa muestra no esté totalmente congelada, faltó una parte, probablemente se congeló la parte de afuera, la parte de adentro no se ha congelado totalmente, y todos esos factores que pueden dar lugar a un error hace que sean métodos indirectos y que no tengan esa exactitud que los métodos biológicos. La osmometría, pues basado en eso, pues en esa determinación crioscópica, y se hacen osmómetros, por ahí les traje una foto, que es un aparato para medir esa temperatura, pues nos da esos datos. Esa temperatura depende de ese número de moléculas y cosa importante que si metemos una muestra de sangre, va a ser igual a menos 0.52. Entonces, todos estos datos son las constantes que nosotros tenemos y sin ellas no podríamos fabricar soluciones parenterales, no podríamos ajustar ninguna medicación que sea, pues, y que sea necesaria, tenga, pues sea isotónica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las pruebas en vivo, esas sí nos van a reproducir más exacto. ¿Y por qué digo más exacto y no exacto? Sí, porque ya vimos que pueden afectar, podría decirles, mira, esto es exacto, pero resulta ser que yo tuve más agitación, el aparato me medía 60 grados, pero resulta ser que estaba en 70 porque no tenía termómetro y todo lo que vimos que podía afectarnos esta prueba. Entonces lo tenemos que hacer de una forma donde tenemos que agarrar cada glóbulo. Recuérdense que ese es en lugar del osmómetro, vamos a agarrar esa célula, que era lo que hacíamos en el laboratorio, y aquí nos estaban poniendo, extrañamos los laboratorios, sacábamos un poquito de sangre, la manteníamos para hacer diferentes pruebas y es como agarrar un par, si pudiéramos hacerlo de esa manera, de glóbulos, ponerlos en la solución que nosotros tenemos y el glóbulo no va a fallar. No va a fallar porque es el método, está directamente con la célula humana y está directamente bajo las condiciones que va a estar. Entonces él no va a mentir. Si lo metemos y ¡pop! Se rompe, entonces vamos a ver toda la solución roja. ¿Sí? Hubo una hemólisis, o viceversa, aumentó el volumen y entonces cuando sedimentamos esos glóbulos, resulta ser que el volumen va a quedar más alto o va a quedar más bajo, entonces vamos a tener la situación de que se están crenando, es decir, salió todo el agua. Eso sí lo hacemos, lo podemos comprobar, lo hacíamos como laboratorio y ahí determinamos realmente si es hipo, iso o hipertónico. Entonces es la prueba ideal, pero por supuesto no vamos a estar sacando sangre y sangre y sangre, no voy a hacer unas 20 pruebas más, si lo que podemos hacer es hacer mejor buenos cálculos y acercarnos a esa solución, ya la probamos y decimos, no, solo la tenemos que ajustar ligeramente. Entonces, ese comportamiento de esos glóbulos rojos, que es verdaderamente lo que sirve y nos va a servir para observar tanto la hemólisis, la cremación, o bien la isotonía, que van a tener un volumen estable, nos van a dar datos confiables para nuestras soluciones, pues, y entonces, y eso implica que no vamos a tener problemas, no vamos a tener esos efectos indeseables y los podemos controlar antes de que se den. En esos métodos, entonces, aquí los tenemos el descenso crioscópico, equivalente de cloruro de sodio, White-Vincent y Sperrols, que son los métodos que ustedes vieron para hacer esos cálculos de isotonía. Y de hecho aquí tenemos las fotos, ¿verdad? Una imitación de los glóbulos cuando se inflan, normales y crenados. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, No, por el entonces, momento vamos bien. gracias. Entonces ahí estamos con que el glóbulo se crena
o se infla o se rompe, pues que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cualquiera de las. Tenemos el isotónico y tenemos, perdón, una donita, ¿verdad? Y por supuesto, inflado hasta el rompimiento. Y ese glóbulo le llaman fantasma porque ya solo pasó toda la coloración a nuestra solución. Entonces, dentro de los cálculos que necesitamos hacer por la justificación que les dije, de que tenemos que hacer primero el cálculo y después pasar a los in vitro, está el método del descenso crioscópico. Y ahí tenemos esos patrones. Ya vimos que los fluidos biológicos, la sangre, las lágrimas, van a tener un descenso delta T de menos 0.52 grados centígrados. También vemos que esa ley de Rock dice que esa delta T es igual a menos una constante por esa concentración para no electrolitos. Y para los electrolitos, esa delta T va a ser igual a esa constante por un factor que habíamos visto por esa concentración igual a L por C. Esas son las fórmulas que habíamos visto y que por supuesto pues son las bases para hacer esos cálculos. La constante crioscópica, la constante del agua que es de 1.86 y esas constantes con sus puntos de congelación. Aquí les falta el menos, pero estamos hablando de que le íbamos a quitar para fines de la explicación, ¿verdad? La osmolaridad, moles por kilo, y el factor de Van Hoff, que está relacionado con ese grado de disociación, ¿verdad? Un mol de cloruro de sodio tiene un factor de 2 porque tiene un cloro y un sodio, y para el cloruro de sodio el I es de 1.85. Y bueno, ya tenemos ese factor L y por esa constante y los valores ISO, que los podemos ver en tablas, por supuesto, pues híjole, muchos de los libros, el Remington Pharmaceutical y los que ustedes vieron en sus cursos anteriores fundantes, donde están estas tablas. Pero bueno, a nivel de recordatorio, ¿verdad? ¿Cuál es el valor L ISO del descenso crioscópico para el cloruro de sodio? Perdón que puse la fórmula, debería haber puesto cloruro de sodio, pero... Entonces, sabemos dentro de esos datos teóricos que los tenemos que aprender, que el cloruro de sodio al 0.9%, 0.154 molar, da menos 0.52 de descenso de la temperatura, igual a esa delta TF de la sangre o un equivalente de cloruro de sodio. ¿Sí? Ya tenemos ahí la referencia y por eso es que el cloruro de sodio le llamamos el equivalente de cloruro de sodio, porque es la referencia que nos va a dar para nuestras soluciones. Cualquier pregunta, por favor, me lo van diciendo. Esa delta TF, como vimos en las fórmulas, va a ser igual a L ISO por la concentración, y esa L ISO, si pasamos la concentración para abajo, pasa dividiendo, va a ser igual a 0.52, ¿sí? Dividido entre la concentración, que es 0.154, aquí la estoy poniendo, y les da 3.4. 3.4 en los datos teóricos, si tomamos menos 1.84 para el agua y 1 por los factores, va a dar 3.4, que es el valor L ISO para los electrolitos. Entonces, en las tablas donde nosotros vemos en 3.4, pero ya sabemos de dónde salió, ¿verdad? Entonces, si vamos a calcular el descenso de la temperatura de una solución de cloruro de sodio al 0.9%, que prácticamente ya lo estamos diciendo ahí porque lo tenemos de memoria, porque es el patrón, es el equivalente, sabemos entonces que el I del CL es 1.85, el del agua 1.86, el peso molecular del cloruro de sodio 58.5, y esa concentración gramos por moles en un litro, porque es en un litro, nos va a dar en esta formulita 1.86, 1.85, 9 dividido entre 58.52 grados centígrados, que es el punto de descenso de congelación del cloruro de sodio. Aquí no estamos descubriendo ni el agua azucarada, ni estamos haciendo cálculos del otro mundo, sino que simplemente esos datos, perdón, voy a retornar aquí, estos datos teóricos que ya tenemos, ¿verdad? 0.154 menos 0.52, 0.9%. Ya sabemos de dónde salen,
¿Para qué nos sirven? Y listo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio como repasito. Y dice así, isotonizar 100 mililitros de solución de morfina al 1%. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer este tipo de cálculos, necesitamos en una tabla, por eso dice que la morfina al 1% baja 0.08% el descenso o la propiedad coligativa, como le quieran llamar, del agua. Ya sabemos las constantes del agua. Y va a tener un E, cuando nosotros vemos este E, tenga o no dimensionales, es el equivalente de cloruro de sodio, 0.58. Entonces, en esta operatoria, el patrón que habíamos visto que el cloruro de sodio al 0.9 es igual a menos 0.52, ¿sí? Y este apenas baja 0.08, o sea, es una cantidad bien chiquitita. Voy explicándome bien, necesitan que vaya más despacio. Yo sé que este repaso, pero ustedes saben que yo no me conformo con los repasos, sino que me gusta que lo entendamos, pues. Nos confundamos y bueno, pues aquí estamos para eso, pues sí. Vamos con la operatoria, pues. Bueno, vamos bien, lo están poniendo por ahí. Perfecto. En la operatoria yo diría que 0.52 menos 0.08 es una forma. Faltan 0.44 grados centígrados para ajustarlo a 0.52, porque nuestra referencia es 0.52. Si va a ser un fluido, si lo vamos a inyectar, como sea. Para que sea isotónico tiene que tener un descenso de 0.52, pero solo va a tener un descenso de 0.08. Por eso estoy hablando de números absolutos, no le estoy poniendo el menos, ¿verdad? Entonces, si lo que nos piden es que sea 0.52, nos faltan 0.44. Ya casi que hasta podemos resolver de memoria el problema. ¿De dónde vamos a sacar este descenso? No le voy a decir, miren, subamos la concentración hasta que nos dé 0.52, no, porque entonces estamos agregándole una cantidad de morfina demasiado alta, pues, entonces ya va a tener problemas el paciente por exceso de ese activo. Pero si tenemos cloruro de sodio, no hay problema, la solución de cloruro de sodio se elimina, pues, y nos sirve hasta para soluciones de hidratación. Entonces, 0.44, si en 0.9 se bajan 0.52, la multiplicadora nos da 0.76 gramos de cloruro de sodio. Eso quiere decir que le tenemos que agregar a esa solución de morfina 0.76 gramos de cloruro de sodio más el 1% de morfina, nos va a bajar entonces sí el punto de congelación a menos 0.52, la mezcla de estas dos sustancias, y con ello vamos a decir así tranquilamente, híjole, ya tengo mi solución isotónica. Ahora la agarro, la pruebo, la mido exactamente, hago la solución, agarro un glóbulo rojo, lo meto ahí, y si el glóbulo rojo permanece o lo observo igual al de la sangre que extraje, va solucionado el problema. Voy a decir, bueno, tengo una solución de morfina al 1% isotónica y está comprobada con ese glóbulo. Ahora bien, ¿existirá la posibilidad de que se nos rompa? ¿Existirá la posibilidad de que se nos creme? ¿Habrá algún factor que suceda si estoy haciendo bien el cálculo matemático? Hasta aquí está bien el cálculo, o sea, aquí está bien descriptivo. ¿Me podrán ayudar ustedes a decir, será que ya con eso, si yo lo meto, ¡plic!, mi solución, ¿será que no me va a fallar? No cometo errores, soy perfecto. No hay respuestas. Disculpe, a mí lo que se me ocurre es de que necesitamos como el solvente, como el agua, digo yo. Sí, sí necesitamos el poco de solvente, aunque como fíjese que qué buena pregunta, qué buena respuesta. Como ya está al 1%, significa que va a tener 1 gramo de morfina en cantidad suficiente para
100 mililitros. Ahí está ya la solución acuosa. Quiere decir que en este caso que está al 1%, sí va a bajar 0.08, pero excelente porque así vamos desarmando todo esto y vamos ahí saliendo de muchas dudas. Acá no importa el hecho de no considerar los 100 mililitros, o sí se consideraron, porque de hecho estamos hablando de una solución al 1%. Y le tenemos que entrar o agregar 0.76. Y resulta ser que cuando lo agregamos, los glóbulos se reventaron. Voy a empezar por eso, pues para que busquemos una solución. Se reventaron. ¿Por qué se reventaron? ¿Será posible que hice mal mi cálculo? ¿Qué errores puedo cometer como humano, como farmacéutico? Porque yo hice esto, le agregué los 0.76. Esto es en teoría, me fui al laboratorio y agregué el glóbulo y se reventó. ¿O es el glóbulo que me está jugando una broma? Obviamente no nos va a jugar una broma. Si nosotros tenemos un paquetito y dice semillas de girasol y yo siembro, le agrego tierra, etcétera, y en lugar de salirme girasol, me sale unas manzanilla, la naturaleza se equivocó, yo me equivoqué, o el que envasó esa cosa se equivocó que decía girasol y resultó manzanilla. Entonces, la respuesta es una, ¿verdad? El que se equivocó fue la persona que le etiquetó, porque la naturaleza no se va a etiquetar ni va a bromear. En este caso, el glóbulo no va a fallar. Los que vamos a fallar somos nosotros. Mal cálculo o mal pesado, me pusieron acá. Sí, porque puede ser que no utilicé bien la balanza, no la gradé adecuadamente, y estos 0.76 eran mucho menos, y entonces resulta ser que va a ser hipotónica, y ¡poc! Se nos reventó. Perfecto, ahí hubo un error. Para no seguir aquí, pues, porque, híjole, pasaríamos horas, puede ser que agarré cloruro de sodio, pero tampoco voy a agarrar sal común, pues, sino que resulta ser que no estaba purificada y agregué otros elementos que no los había incluido. Podían haber saponinas, podían un montón de cosas que hace que ¡poc! Se me reviente el globo. Al comprar saber, ¿con qué se compara para saber que es hipotónico? Voy a terminar aquí esta operatoria y les explico eso. Buena pregunta también. La respuesta: se necesita 0.76 de cloruro de sodio, 0.44 grados centígrados que va a bajar, más 1 gramo de morfina, 0.08 que va a bajar, más agua, cantidad suficiente para 100 mililitros. Ahí está la respuesta, ahí está la solución. Y vamos a hacer aquí unas anotaciones. Lo voy a poner aquí en rojo, ¿verdad? Vamos a tener 3 tubitos de ensayo. Mil disculpas por el tipo de dibujo. En este tubo de ensayo vamos a tener, lo vamos a llenar, vamos a pensar aquí en 1 mililitro. Perdón que me cuesta escribir ahí. Ese mililitro va a tener el glóbulo, que van a ser un montón de glóbulos chiquititos, pero va a también estar dentro de un líquido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se han de acordar cómo se llama ese líquido. Si este tubo de ensayo yo lo centrifugo, muchas gracias, ya me pusieron ahí 1 mililitro. Si yo lo centrifugo, pues evitando que ese glóbulo se rompa, etcétera, va a bajar su volumen y vamos a tener un volumen, esta B, que va a ser igual al volumen que ocupan solo los glóbulos. ¿Están de acuerdo conmigo? Que podría ser 0. Aquí son datos hipotéticos, vamos a poner 0. Voy a poner 0.4. Vale. Entonces, uy, qué Se lo horrible. voy a poner yo. Gracias, soy buenísimo. Yo hasta para escribir tengo letra de médico, de esos médicos de hasta mal pagados porque no se les entiende. Entonces, voy a tener esos 0.4 mililitros
Eso implicaría que el resto, o sea, 0.6 va a ser ese líquido, va a ser ese suero, ¿verdad? Que se acordaron. Y ese punto va a ser el volumen, esos 0.4 que van a ocupar hipotéticamente los glóbulos. Como ahí no hay nada, esa solución, que es la que sacamos de la vena de esa persona, va a ser isotónica. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser isotónica. Más sin embargo, si esta que nosotros preparamos, si rompe los glóbulos a la hora de que yo centrifugo suavemente o sedimentan estos glóbulos que debo de esperar 0.4, posiblemente va a ser 0.398. Pensemos que exageradamente que logramos leerlo hasta ahí, pero todo este suero va a estar teñido de color rojo. Eso quiere decir que se rompieron algunos glóbulos y nos va a teñir y todo va a estar rojo. Eso quiere decir que es hipotónica, ¿sí? Porque además de que subió ese volumen, se rompió otros glóbulos. Y viceversa. Ahora me van a dar ustedes la respuesta, van a decir, ay, no, así no tiene chiste la clase. Si fuera hipertónica, se va a reducir. Quiere decir que este volumen, en lugar de ser 0.4, va a ser un volumen de 0.3. Entonces vamos a decir, híjole, no, mi patrón es 0.4, que es isotónico. 0.3 va a ser hipertónica. Y mayor de 0.4, que puede ser 0.45 o 0.5, va a ser hipertónica. Y si está todo coloreado, va a ser rompimiento del globo. Por favor, preguntas, dudas, comentarios, críticas, mil disculpas por mis dibujos tan bien hechos, pero yo lo que espero es que ustedes me entiendan el esfuerzo que Que yo estamos me haciendo. confundí porque, A ver, porque creí que el 0,76 gramos significaba algo más si el estaba hipertónico. 0.76. Ah, Ajá, pero es que no estamos viendo eso. Estamos viendo cantidades, ya vi. sí, estamos viendo cantidades, básicamente estamos viendo cantidades para llegar a 0.52 para que sea isotónico. Es correcto, ¿sí? ¿Sí? Que en este caso, este 0.76 es lo que necesitamos para hacer ese ajuste. O sea, si agarramos 0.76 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Nos va a bajar 0.44. Y si agarramos 0.9, nos va a bajar 0.52. Lo podemos hacer por regla de 3. 0.9 da 52. 0.76, ¿cuánto nos va a dar? Y la respuesta es 0.44. ¿Por qué? Porque es un equivalente de cloruro de sodio. ¿Sí le explico con eso o se me volvió a perder? No, sí, gracias. Usted lo puede hacer acá, ¿verdad? Dice 0.76 baja, no, perdón, 0.9 baja 0.52. Le pone aquí 0.44. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuánto se necesita? Y le tiene que salir 0.76. O viceversa, ahí podemos jugar con todos los datos que querramos, que al final es un equivalente. ¿Sí? Muy bien. Sí, ¿Qué manda? no, que ya lo hice. ¿Y cuánto le salió? Le salió las cantidades Me que... salió, em, le voy a decir 0,9 por 0,44 dividido 2, 0,52, ¿verdad? ¿sí? Ahí está, ahora sí. 0,76. Ya. Ok. Entonces ahí Sí, está. yo vi esto en medicinal, pero nunca lo, no sé, nunca lo procesé. Ese es el sistema como lo vemos. Por eso voy aquí despacito. Yo no me estoy diciendo, ya lo vieron y bueno, vienen problemas para el examen. Obviamente tienen que venir porque es de tecnología farmacéutica y tienen que hacer cálculos, pero no me quiero ir conforme sin que no los manejemos. ¿De acuerdo? Vamos pues. Ahora vamos a tener white pince. Ya vimos un método. Y este es para hipertónicas. Es decir, soluciones que están muy concentradas y que hay que diluirlas, pues, ¿verdad? Se corrigen con adición de agua. Aquí les estoy dando todas las aclaraciones.
Entonces tenemos 30 mililitros de cocaína, porque bueno, se utiliza pues por supuesto al 1%, les voy a buscar otra sustancia, pero bueno, es lo que se usa. Al 1% y tiene un equivalente de 1.6. Aquí se los explico. 1% de cocaína es 1.6 gramos de cloruro de sodio. Esto es lo que significa este equivalente. Es decir, equivalente en cuanto al descenso de la propiedad coligativa. Es hipertónica, lo vimos al principio. Si es arriba de 0.9 es hipertónica. Tiene más de 0.9% que, por lo que hay que diluirla, hay que llevarla a 0.9. Ya casi que me están dando la respuesta. Pero por fórmula dice que el volumen es igual a W, que es el peso, por el equivalente, por este factor 111 que también se los explicaron, está en el Physical Pharmacy, que es esa relación que se tiene pues a través de esa constante. Entonces el volumen es igual a 1 gramo dividido entre 100, 30 mililitros, que va a tener 0.3 gramos por ese equivalente por 111, es 1.6 y multiplicamos. Y al hacer esta operación nos da 53 mililitros. Eso quiere decir que si lo hacemos paso a paso, peso de cloruro de sodio por peso de la sustancia por el equivalente de cloruro de sodio, que lo que nos va a dar es esa cantidad que habíamos hecho en el otro problema anterior, 30 por 1 por 100 nos da la cantidad de gramos de cloruro de sodio, ¿sí? Que es el equivalente de ese exceso que tenemos ahí. 1 gramo en 100 por 30 mililitros nos va a dar 0.3 de cocaína, que es este 0.3, y 0.3 de cocaína es igual a 0.48 de cloruro de sodio, que ya lo sacamos acá. Ya no lo estoy haciendo con esta formulita. 0.9 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros da 0.48 en ese volumen, y ese volumen lo despejo y me da 53 mililitros. Si aplico la fórmula o aplico la lógica, en cualquier sistema que hagan, les va a decir que necesitan 53 mililitros, diluir la solución hipertónica para hacerla isotónica. Entonces, cuando ya se le agrega al paciente, se le agrega un poquito más de solución, va diluido y él no va a tener problemas de una solución o afrontar una solución hipertónica, que es entrando a la sangre, empieza a causarle problemas a los glóbulos, porque ustedes están haciendo el mismo tubito de ensayo, agregándole la solución y todos los problemas que pueda tener, crenación, hemólisis y demás. En este caso es crenación y eso hace que la célula le afecte y puede tener embolias y demás. ¿Vamos bien o se me están perdiendo? Bueno, vamos aquí con este ejercicio, pues isotonizar una solución que contiene 3 gramos de fenacetina clorhidrato, les dan el equivalente, 0.3 gramos de ácido bórico, les dan el equivalente y agua cantidad suficiente para 100 mililitros. Aquí lo que nos están dando son dos sustancias que vamos a agregarlas al agua, pero nos piden isotonizarla. Bueno, usamos la formulita de pero en este caso es la sumatoria de los dos, ¿sí? Porque tenemos uno que es la fenacetina y el otro que es el ácido bórico, y la sumatoria de los dos, por supuesto, van a afectar en cuanto a la que es hipertónico y tenemos que diluir, pero no vamos a diluirlo, sino que tenemos que diluir los dos y esa es la sumatoria. Entonces, sumamos uno más el otro, lo multiplicamos por este factor que es el mismo y nos da 94.99 mililitros que le tenemos que agregar o diluir para hacer esta solución. Estos 100 mililitros isotónicos. Qué facilito, ¿verdad? Sí, no, no es difícil. Yo no desconozco cómo lo vieron en sus otros cursos, pero aquí lo estamos haciendo pasito a pasito. Sí, se entiende. Estamos entonces. Muy bien. Y el otro es ROS, que es para oftalmológicos, para enterales, se utiliza un factor para hacerlo las soluciones isotónicas. Se agrega, por ejemplo, 0.3 de principio activo y cantidad suficiente para una onza fluida
Y aquí ya solo es de hacer los diferentes cálculos. Aquí ya nos complican un poquito más la vida porque nos ponen onzas, nos ponen dimensionales, pero pues ya sabemos cómo trabajar con ello. Y en ese caso, el volumen es por el valor que le hizo, el peso molecular, el electrolito débil es de 168, el valor de le hizo es de 2, ya sacamos el del cloruro de sodio, el cloruro de sodio está arriba de eso, su volumen para isotonizarla será 6.7 mililitros. Y aquí ya va a detalle una solución que tiene sulfato de efedrina, a tal concentración requiere que contenga 130 gramos de agua destilada, cantidad suficiente para. Hacemos los cálculos igual, aquí solo estoy aplicando la formulita y nos da que necesitamos 23.3 mililitros para tener los 30 mililitros de hacer la isotónica. Es decir, en este caso solo estamos tomando una pequeña cantidad de medicamento y lo estamos dividiendo. Métodos que se utilizan y quizás vamos a llegar al más importante que es este, que es el método de cloruro de sodio. Ahorita les voy a hacer descanso, solo lo hago acá y vamos a hacer el ejercicio que utiliza ese estándar, ¿verdad? El mismo efecto osmótico que produce un gramo de un medicamento, por eso se llama equivalente, para preparar o dosificar esa solución y que sea isotónico. El equivalente de cloruro de sodio, por ejemplo, el ácido bórico al 1% es igual a 0.5. Eso quiere decir que E al 1% del ácido bórico es igual a 0.5. Quiere decir que un gramo de ácido bórico produce el mismo descenso del punto microscópico que 0.5 gramos de cloruro de sodio o que una solución al 1% del ácido bórico. Si es una solución al 0.5, si tenemos ya la referencia que 0.9 es ISO, entonces ya sabemos en estas propiedades coligativas qué va a pasar. Y aquí nos ponen todavía el ejemplo, una solución al 0.5 en ACL será hipo, iso o hiper. Aquí estoy hablando de cloruro de sodio. A ver, respuestas. Hipo me ponen. Otros me pusieron iso, hijo, y lo voy a tener que repetir. Solo falta que me pongan hiper. Bueno, punto 9 es ISO. Arriba de punto 9, ¿sí? Arriba, más concentrado va a ser hiper. Abajo de punto 9 va a ser hipo, como nos respondieron ahí. Y punto 9 va a ser ISO. Entonces aquí ya tenemos, perdón, se nos fue la pantalla. Ya, ahorita la partimos nuevamente. Entonces aquí tenemos entonces arriba, abajo de punto 9 va a ser este punto 5 es abajo de punto 9, va a ser ISO, va a ser 0. A través de mi vieja letra voy a practicar aquí un montón de punto 9, que es bueno cuando uno tiene lápiz, pero no tiene, y abajo de, arriba de punto 9 es este. Muy bien, vamos a tener un descanso, ahorita les dejo ahí la hora de retorno, vamos a tomar 15 minutitos y listo.
Muy bien. Bueno, habíamos hablado de lo que es el concepto de método de cloruro sódico, bueno, más bien sería del equivalente. Y vamos a recordar nuevamente las referencias. Valor isotónico, cloruro de sodio al 0.9%, equivalente croscópico de la solución de cloruro de sodio al 0.9 es 0.52. Es isotónico si su TF de cualquier fluido es igual a menos 0.52. Valores mayores de menos 0.52 es hipertónica y mayores y menores de 0.52 es hipotónica, lo que ya habíamos dicho y era el ejercicio que hicimos así de pregunta. Bueno, isotonizar 100 mililitros de solución que contiene 0.6 gramos de ácido clorhídrico y cuenta con glucosa para isotonizar. Podría tener solo ácido bórico o más sustancias, ya no importa aquí la sumatoria que habíamos visto. Voy a empezar como es repasito, lo voy a resolver, ya lo vieron en otros cursos, y los datos que sí debemos de tener es que el equivalente de cloruro de sodio al 1% de glucosa es igual a 0.82 y el equivalente al 1% del ácido bórico es de 0.5. Ya tenemos los datos que los encontramos en tablas, ahí están los datos, y sería solo de hacer el ejercicio, la práctica. Y para ello, el razonamiento, tenemos que el equivalente del 1% de ácido bórico es 0.5 y bueno, como está al 1%, tiene ese equivalente 0.6 de su equivalente de cloruro de sodio, lo cual sería 0.6 por 0.5 dividido de 1, y les da 0.3 gramos de cloruro de sodio. Eso implica que 0.9 menos 0.3 es lo que le hace falta, da 0.6 de cloruro de sodio que se necesita para ajustarlo y hacerlo isotónico. Pero, como nos vieron que se cuenta con glucosa, tenemos que pasar la glucosa al equivalente de esos 0.6. El equivalente al 1% de glucosa es 0.82. Quiere decir que el 0.6 que nos hace falta equivale a 0.6 de glucosa por 1% de glucosa, que da 0.82. Y eso, esa división le da 0.73 gramos de glucosa, que es la cantidad que hay que agregarle a 100 mililitros porcentual que contiene 0.6 de ácido bórico para isotonizarla. Si no mencionan glucosa, que ahí nos dijeron con glucosa, necesitarían 0.6. Aquí está, de cloruro de sodio para isotonizarla. Preguntas, dudas, comentarios, críticas. No hay preguntas. Básicamente tenemos que recordar esos cálculos para hacerlos como ejercicios, ¿verdad? Muy bien, bien. Terminado esto, entonces, y vamos a ver si les mandamos ahí unas hojitas, algunos ejercicios. Tenemos entonces que los valores LI, y ahora ya sabemos, ¿verdad? Para el cloruro de sodio 3.4, en la tabla, de dónde vienen los no electrolitos, habíamos usado los dos para electrolitos débiles, ácido bórico, cítrico, fenobarbital, etcétera, ¿verdad? Esa era la situación. Y bueno, antes se movía esta cosa, bueno, está las membranas permeables, impermeables y demás, pero al final lo que tratamos es que sea básicamente que logren atravesar las membranas y tener ese equilibrio para facilitar pues esa isotonía en este caso
dependiendo de los productos que tengamos. Bueno, les había ofrecido esta foto, que es un osmómetro para ver el descenso crioscópico. Básicamente es un aparato que ponemos la muestra y la empieza a congelar hasta llegar al punto que en el ideal marca esa diferencia. Por supuesto, tenemos que poner patrones, como muchas cosas que hacemos. Voy a mencionar el pH porque es el que más conocemos, pues pues no tenemos en la facultad, pero en el caso del pH tenemos el potenciómetro, lo metemos en 3 soluciones, una pH 7, pH 8 y otra pH 3, dependiendo de los patrones que tengamos, y lo calibramos. Ya calibrado, hacemos la lectura de pH. Es igual a que para se calibra, soluciones estandarizadas que van a dar la temperatura del agua destilada o de la muestra que la tengamos como referencia, y después es el descenso de las soluciones que nosotros debemos trabajar. Dudas, comentarios, críticas. Con esto terminamos lo que es entonces el tema de isotonía. Vamos a mandar unos ejercicios, creo que tengo algunos ya resueltos ahí. Y por supuesto, sí vienen cargarlos para el examen, pues, porque eso sí está por la preguntas, dudas, comentarios. Bueno, teníamos los cálculos de eso, que estamos con eso. Muy bien. Entonces, vamos a platicar un poquitito de lo que es básicamente fenómenos interfaciales. Esta vez es un tema un poquito más sencillo. Y bueno, pues como siempre, la agenda, sus conceptos, su evidencia, tipo de fenómenos, sus propiedades, importancia y utilidad de tecnología farmacéutica, y sus comentarios, ¿verdad? Que les vamos a ir preguntando. Y los objetivos, pues, de definir las propiedades de la sustancia de efecto tensioactivo, de su clasificación, diferentes estructuras, usos, evaluación del HL, propiedades de las interfaces, relaciones de estructuras, la clasificación, comentarios y demás. Muy bien. Dentro de los fenómenos interfaciales hay conceptos, pues, que tenemos que ir definiendo, y vamos a ir entonces por lo que sería interfacial, que es un concepto o son los fenómenos que ocurren entre las fases del sistema. Aquí tenemos un sistema que lo conforma, pues, este jarabe que se ve acá. Aquí tenemos un sistema que lo conforma estas cápsulas en envases. Y aquí tenemos solo las cápsulas que también van a tener un sistema donde ya no va a dar el blister. Básicamente lo que va a pasar en esta cápsula cuando sea expuesta, esos son los fenómenos que van a pasar, o los fenómenos que ocurren entre las fases. ¿Sí? Vamos a poner lo que sería la interfase. Significa entre las fases, o lo que sucede entre esas fases, que es esa frontera de separación de dos o más regiones, ¿verdad? ¿Qué sucede en esas regiones, en esas fases? Por ejemplo, aquí puse unas tabletas o unos comprimidos, pero a su vez estos comprimidos van a tener una frontera con el medio ambiente, con la humedad, con el calor, con todo a lo que esté expuesto este producto. Fíjense que voy a hacer una pequeña pausa porque hay una información que me pidieron que se las compartiera por parte de la escuela. Entonces, voy a mandárselos por el chat.
ahorita y si me permiten un segundo, vamos a ver. A ver si pasa, vamos a ver si pasa. Oh, solo aparece, no, lo vamos a compartir y les voy a mandar el enlace, que eso sí se los puedo compartir acá, copiar, pegar y listo. Bueno, les voy a compartir entonces, permítanme un segundito. Bueno, esto fue lo que me pidió, nos pidió pues más bien la directora de la escuela, y dice así: la Dirección de Escuela de Química Farmacéutica extiende una cordial invitación a todos los estudiantes de quinto, séptimo y noveno ciclo para participar en una visita por los diferentes departamentos. Creo que surgió a raíz de las pláticas que estuvo dando la directora de la escuela, pues es una visita, no van a llevar laboratorio, pues es una visita guiada y las fechas, pues aquí las tienen del 9 al 11 de marzo en horario de 9 a 12:15 y pues para registrarse, pues lo hacen a través del link que yo les mandé hace un ratitito, que es este mismo, para los que están interesados, y entonces van a pasar a los diferentes departamentos a conocerlos y a ver los equipos que están ahí. Pues no hay una explicación como tal porque el tiempo es bastante corto. Quiero ver acá los días 9, va a ser miércoles, jueves y viernes, y entonces van a pasar en grupos chiquititos por razones de COVID a conocer las diferentes instalaciones de la escuela. Cualquier comentario, en fin, bueno, no es conmigo, pero lo pueden hacer. Si alguien tiene alguna duda al respecto. Muy bien, entonces ahí está el link para los que están interesados. Y vamos a seguir entonces, después de ese anuncio, porque si no se me olvida. Seguimos entonces con lo que llevábamos, que eran fenómenos interfaciales, ¿verdad? Entonces, está lo que es un sistema farmacéutico, que es cualquier combinación, ya sea de principios activos, sus vehículos, sus excipientes, para conformar un sistema, que en este caso, el sistema podría ser estas tabletas que están aquí abajo. Puede ser una solución, puede ser una suspensión, puede ser un polvo, puede ser, en fin, cualquier producto farmacéutico. Eso va a ser el sistema farmacéutico, ¿verdad? Luego están los sistemas que se llaman heterogéneos, combinación de diferentes componentes, naturalezas diferentes que conforman esas regiones o géneros, ¿verdad? Proviene de etéreo, diferentes, y género o género, ¿verdad? Diferentes géneros que están incorporándose dentro de ese sistema. También están las disoluciones o mezclas homogéneas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la sal sin disolver, aquí se viene al fondo y se queda ahí la sal, pero ya disuelta, se incorporan los iones cloruro y sodio y entran pues en esa disolución o mezcla homogénea. También, por ejemplo, en este ejercicio tenemos un jarabe, aquí puse el dibujito. ¿Qué tipo de sistemas lo conforman? Esa es la pregunta que nos hacen. Entonces, si quieren ir participando y me van comentando, para no ir los sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos, correcto. Y hay de todo, pues, ¿por qué? Porque aquí me pusieron heterogéneos, pero hay homogéneos, porque el jarabe sí va a conformar
una sola parte, pero por supuesto, si vemos el envase, si vemos todo el medio, la cucharita que está de metal, etcétera, si lo agarramos todo el sistema, tenemos un montón de partes que lo conforman, ¿sí? Ahora, para fines de estudio es más fácil agarrar solo un sistema, que es mucho más fácil trabajar con un sistema ya identificado. Regiones también que identificamos, bueno, vamos a tener una región gaseosa. ¿Por qué? Porque existe el aire, una región líquida, una región sólida y diferentes tipos, por supuesto, de diferentes tipos de componentes que conforman este jarabe. Entonces, ¿qué cualidades tiene cada región? Pues las podemos identificar. Obviamente, aquí estamos hablando de un metal, sabemos qué cualidades tiene esa cucharita o esa cuchara que está acá. Va a tener un envase, que puede ser de PET, que puede ser de vidrio, y vamos a tener un jarabe que va a tener también ciertas cualidades, ¿verdad? Es decir, el jarabe es el que nos va a servir como medicamento, va a tener dulzura, va a tener sabor, va a tener... Bueno. Entonces podemos identificar perfectamente, va a tener densidad, índice de refracción, viscosidad. Híjole, hay muchísimo que podemos hablar a la hora de estar viendo estos sistemas farmacéuticos, ¿verdad? ¿Cuáles regiones homogéneas? Entonces, por ejemplo, la cucharita de metal va a tener regiones homogéneas. La parte del envase va a tener regiones homogéneas y la parte del jarabe también, pues porque son entidades, sistemas separados que tienen cada una sus propias cualidades, ¿verdad? Si se puede tener fase homogénea del sistema homos igual homogéneo, por supuesto que sí, que ya lo habíamos platicado. Si hubiera alguna pregunta, me lo van diciendo. Aquí solo es un repasito para irle recordando lo que ustedes pues vieron en sus cursos anteriores. Fenómenos interfaciales, entonces. Nos va a servir a esa actividad, a esos fenómenos que van a pasar en esas superficies, en esas fronteras. Y eso es lo que le interesa más al área de tecnología farmacéutica. Y para ello están, y vemos también agentes tensioactivos, o sea que tienen tensión o una actividad en esa frontera, pues, en esa frontera que estamos trabajando. Va a haber fuerza, va a haber energía de esa interfase, van a haber un montón de cualidades que nosotros vamos a estar viendo en cada uno de esos sistemas. Por ejemplo, ubicar y nombrar cada fase. Entonces aquí tenemos homogéneo o heterogéneo. Entonces aquí tenemos un aceite y vamos a tener agua. Entonces vamos a tener fases. Pero bueno, cuando nos lo ponen así, vamos a tener que hay muchas cosas, pero si vamos una por una, vamos a tener aire, vamos a tener el aceite, vamos a tener el agua, vamos a tener el vidrio, el envase, y vamos a tener todas las combinaciones que puedan existir. Por ejemplo, aquí hay vidrio, aceite, vidrio, agua, aceite, aire, todas las posibilidades que nosotros podamos tener dentro de cada fase y dentro de cada sistema. Y lo vemos porque es importante. Por ejemplo, alguien dice, vamos a agregarle a este, le vamos a poner un poquitito de aceite, que de hecho lo utilizan mucho en tecnología de alimentos. Yo no doy tecnología de alimentos. ¿Y qué pasa con este aceite? Este aceite va a sufrir menos, como tiene esta capa, los efectos del aire, del oxígeno, porque no va a estar en contacto con el oxígeno. Si vamos a pensar en la microbiología, el aceite pues no sufre contaminación microbiológica, pues el agua sí. Entonces aquí vamos a tener una capa que va a proteger y etcétera. Podemos ir estudiando cada una de las partes y cada uno de los fenómenos que se van dando en los mismos. Y así vamos viendo lo que sucede en la fase, por ejemplo, aceite y aire. Esta O es de hoy, ¿verdad? Ahí van a haber oxidaciones. O en la fase
O W, aceite con agua. Va a haber separación, fuerzas opuestas, va a haber inestabilidad, el aceite se va a separar del agua, etc. En el caso del agua y el vidrio va a haber una interacción. Muchas veces los vidrios sueltan productos que se solubilizan dentro del agua. Y así podemos ir viendo cada una y esos efectos que van teniendo. Por ejemplo, en esas energías nosotros vamos a tener energía cinética. Y aquí la vemos. Este señor aquí en una energía dinámica. Y también vamos a tener una energía posicional. Pues. O sea, este aparato que está aquí arriba, grandísimo, ¿verdad? Si lo vemos en comparación con este señor y con la grúa que lo está levantando, va a tener una energía posicional, pues. Esto lleva una energía grandísima. Estos motores, estas grúas que trabajaron para levantar esto, es una gran energía la que tiene. Por supuesto, si se zafa esto y cae, ya saben la gran cantidad de energía que tiene, pues, y lo que va a pasar aquí en esta área y la destrucción que va a llevar en sí. Entonces, esta es una energía posicional. Y en esa energía superficial, potencial o posicional entra el primer principio de la termodinámica, que si se recuerdan, hablaba que la energía es el calor del proceso por el trabajo, pues es decir, esa diferencial de ese trabajo que se está haciendo. Y en todos vamos a encontrar energía, calor y trabajo, pues, ¿verdad? O ya sea absorción, eliminación y demás, pues. Pero vamos en ese mismo principio, vamos a tener aquí dos líquidos. Aquí este lo puse como amarillo, perdón, lo vamos a cambiar de color. Pero podría ser un aceite y podría ser esto aire también, ¿verdad? Entonces, tenemos posicionalmente a este rectángulo que podría ser una cubeta. No es tubo de ensayo porque no es redondo, pero sí es una cubeta y la podemos pasar de A para B, pues. Entonces, aquí decimos en el primer principio de la termodinámica que la energía es el calor del proceso menos el trabajo, podemos decir que aquí no existió nada, ahí se mantiene. Más sin embargo, en las posiciones A y B, la energía dinámica sí es cero, pues Q es igual a cero, porque no estamos haciendo mayor cosa. Pero en esos casos, ¿verdad? Ese diferencial es igual al trabajo, porque trabajo sí va a haber en pasar este objeto A y bajarlo o subirlo, va a haber una energía que esa va a existir siempre, ¿verdad? Probablemente no va a haber cambio en esa Q, pero en trabajo sí. Entonces, ¿cuál tiene más energía posicional si vamos a esa ecuacioncita, verdad? ¿La A o la B? Si lo analizamos así fríamente, la A tiene menos energía que B, según esa ecuacioncita. ¿Y por qué? ¿Cuál tiene mayor energía superficial? Obviamente la B. Tiene más área de contacto o energía, porque si vemos aquí, el área que está en contacto, si esto fuera aire, va a ser solamente esta, mientras que acá el área de contacto es enorme. Y si existiese alguna oxidación, el B se va a oxidar más rápido que el A y por ende va a tener mayor área o mayor energía superficial, porque aquí lo estamos evidenciando en este ejercicio muy sencillo, que es solo pasar de A a B, que es un principio, ¿no? Fuera de la oxidación, ¿cuál se oxida primero? Obviamente el B se va a oxidar primero porque tiene mayor contacto. Pensando en este ejercicio bastante sencillo, pues, para que lo recordemos, no estamos complicándonos la vida. Vamos, pues, ¿cuál tiene mayor energía en este caso? A es mayor que B, B es igual A es mayor, menor, explicar en este caso de esta, pensemos que esto fuera una, la diferencia de esta posición, ¿verdad? Esto fuera una piedra o un zinco de acero, por ejemplo. Entonces, aquí es igual que la anterior. Esta es una energía posicional. A tiene mayor energía que B.
Y es lógico, si nosotros nos subimos al tercer nivel de uno de los edificios de la facultad y subimos con esta pelota pequeña, grande, mediana de acero, esta va a tener energía posicional. Y por supuesto, como lo dijimos al principio, si se cae esta pelota y alguien está abajo en el primer nivel, ni cuenta el cuento, pues, o sea, es el gran peso por la gravedad y demás. Es un gran golpe, pues entonces estamos viendo la lógica de A y de B. Y por supuesto que ya cuando lo pasamos a suspensiones que son sólidos dentro de líquidos, suceden los mismos fenómenos. Lo que pasa es que a veces no los vemos o la clase se dedica a ver un montón de ecuaciones y vamos a empezar desde lo básico, que este va a tender a bajarse por la gravedad. La tensión superficial, por ejemplo, trabajo necesario para variar en una unidad la superficie de la interfase. Cuando vemos ese concepto, por ejemplo, que se lo dieron en los diferentes cursos que han llevado, tenemos una tensión mínima y vamos a tener una tensión máxima, como que fuera un pergamino o esa burbuja de jabón que tenemos ahí arriba. Entonces, esa tensión superficial de esa superficie va a ser el trabajo, porque ahí estamos haciendo trabajo. No estoy metiendo calor ni nada, estoy hablando de ese trabajo, como que fuéramos a estirar esta unidad. ¿Cuánto es la unidad? Depende de las unidades que quieran utilizar o en la ecuación, pero aquí es una unidad, estoy hablando en forma genérica, la vamos a llevar al doble, ¿sí? Y dice que es el trabajo necesario para variar en una unidad la superficie de la interfaz. Esta es la interfaz, es la parte que está en la frontera. Entonces aquí, una unidad la estiré al doble, ¿sí? Porque si le estiro un poquitito más, se rompe. Y esa es esa tensión superficial, donde no se rompe, es el máximo que soporta. Y esta burbuja de jabón es igual, está al doble, porque se infló hasta donde lograba sostener esa superficie de esa interfase y con un poquitito que le variemos, ¡pum!, se rompe. Lo que ustedes han visto cuando pues, en algún momento de chicos ahí jugaban con estas burbujas. Esos son los conceptos y entonces ahí podemos medir la tensión superficial, por ejemplo, de líquidos, que después de aquí ya nos ponen medidas, dinas por centímetro, del agua, de la glicerina, del benceno, del heptano, y esta niñita pues que está haciendo el montón de burbujas. Y por eso a veces resulta ser que esa tensión la podemos aumentar o la podemos disminuir cuando le agregamos al jabón otros elementos que aumentan esa tensión y hace que se rompan mucho menos. Entonces esas fuerzas interfaciales hay de adhesión y de cohesión. Fuerzas atractivas son de adhesión entre moléculas de diferente fase o naturaleza y las de cohesión son fuerzas atractivas también, pero entre moléculas de la misma fase. Entonces hay adhesión y cohesión. Ya sabemos que cuando se unen moléculas, ¿sí?, de la misma fase, son cohesión, y cuando son de diferentes fases o de diferente naturaleza, se unen por adhesión. Los estamos, cuando decimos vamos a adherir a tales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos adhesión y cohesión, por ejemplo, en el mismo vasito que teníamos, ¿sí? Lo agitamos y vamos a tener esto que vemos aquí arriba, es decir, una fase que a veces la vemos lechosa porque es el efecto que vamos a tener en cuanto a la línea, el reflector, la vista de la luz y que va a entrar y donde topa con un electrón, ¡pum!, lo pone lechoso. Entonces a la hora de agitar vamos a tener cohesión, porque estas partículas de aceite, que son de la misma naturaleza, van a querer estar juntas. Y adhesión, que se van a estar separando porque al final los movimos, agregamos una fuerza externa y entonces es un caos lo que existe ahí adentro. Entonces ahí tenemos fuerzas de adhesión y cohesión. También vamos a tener
efectos eléctricos, repulsión entre cargas del mismo signo y atracción entre cargas cuando son de signos diferentes. Entonces, ahí también tenemos, aparte de lo que estamos viendo, fenómenos eléctricos que también nos van a afectar nuestras preparaciones farmacéuticas, por supuesto, pero ya cuando hablemos de fenómenos eléctricos, yo no quiero hablar y decirles, bueno, ya lo vieron y a mí qué me importa. No, sí me importa porque ya vamos a ver que en el caso de las suspensiones, cuando entremos a ver suspensiones, ya vamos a hablar de cargas y vamos a entender qué pasa con esas cargas. Esos fenómenos eléctricos, ¿verdad? Que van sucediendo y que por supuesto nos afectan nuestras suspensiones. La gravedad y la densidad. Un sólido, ya vimos la posición, y por supuesto puede flotar por la densidad o puede irse al fondo por esa misma densidad, pero la gravedad va a llevarlo hasta el punto que es la que nos va a acelerar esa velocidad para que se hundan pues, los productos. Entonces aquí tenemos gravedad y densidad. A mayor gravedad, en el caso de los líquidos, esta velocidad de sedimentación va a ser más grande, o sea, vamos a tener un número mayor porque la velocidad va a ser más lenta, va a costar mucho que llegue al fondo. Mientras que si no tiene viscosidad, es poniéndola, ¡plic! Y ya se fue hasta el fondo. Se hunde mucho más rápido. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Ok. Vamos a tener agentes de mojado. Y en este caso vamos a tener esta frontera, que era lo que estábamos hablando de los sistemas, en la cual se van incorporando algunos sólidos. Entonces, estos van secos, se empiezan a mojar y ¡pum! Se incorporan a este medio acuoso. Mojado es para agua, eso pues ya se los explicaron cuando uno habla de, pues es decir, si está lloviendo, yo salí y me empapé la ropa, todo, es porque es agente que está mojando. Ahora bien, por ejemplo, un anillo de oro, pues por mencionar plata si quieren, ese no se va a mojar. ¿Por qué? Porque no lo moja el agua, no lo incorpora el agua. Entonces vamos a decir, vamos a molerlo, lo vamos a hacer pedacitos y no lo incorporamos. ¿Por qué? Porque no se está mojando. Alguien va a decir, sí, pero ahora con otros tipos de agentes y demás, si logramos incorporar y hacemos un oro coloidal, bueno, sí, pero para fines de estas definiciones eso sería. Luego vamos a tener también la tensión, la humectación y mojado y ese ángulo de contacto. Y este ángulo de contacto, dependiendo del libro, aquí lo puse en base a Lachmann, por ejemplo, aquí medimos un ángulo que va a ser relativamente chiquitito. Este ángulo de aquí para acá quiere decir que esta sustancia azul moja. Esta sustancia verde tiene un ángulo mayor, no moja. Y esta roja tiene un ángulo casi de 90 grados, casi que no se incorpora, lo está prácticamente rechazando. Si esto fuera un vidrio de reloj, por ejemplo, o un portaobjetos que tuviera impregnado alguna grasa y demás para poder hacer estas pruebas. Entonces vamos a tener también esos ángulos de contacto, mojado, no mojado y demás, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Y aquí pues ya vienen ecuaciones, por supuesto, ¿verdad? Donde vamos a tener aire, sólido, líquido, y por supuesto ahí ya vienen las ecuaciones de la humectación, ¿verdad? Donde básicamente va a ser la tensión interfacial sólido-aire, en este caso sólido-aire, tensión interfacial sólido-líquido, que aquí lo estamos viendo y ahí está el ángulo, la tensión interfacial líquido-aire, y ese ángulo de contacto que entre todo va a ser esa humectación, como se los explicaron ustedes. Bueno, aquí la ecuacioncita les puse la más sencilla para recordar esa parte. Esa tensión interfacial y ángulos, pues que ya lo vimos de esa ecuación, y el trabajo, que va a haber trabajo de adhesión de ese líquido, trabajo necesario para esas interfaces que tenemos, que vimos de aire, sólido, gas, etcétera. Y bueno,
a la hora de reemplazar los valores, vamos a tener la ecuación que básicamente pues, nos va a dar ese ángulo que estamos viendo y nos va a decir si el producto se moja y o no se moja. Y por ello tenemos entonces las tablas que nos hablan. Si el ángulo de contacto es menor de 30 grados, no moja. Si es mayor de 50 grados, pasa tal cosa. Si es mayor. Y todas esas tablas que ustedes vieron en sus cursos vienen de esta explicación sencillita que yo les estoy resumiendo, de ese ángulo y de esos productos que son hidrofóbicos, hidrofílicos y cómo se logra trabajar y disminuir esos valores de ese ángulo de contacto con esos productos que son tensioactivos o que tienen tensión interfacial. Y entonces ahora flotar o no flotar ya depende de otras cosas. De ahí tenemos entonces tensioactivos no iónicos, el twin, algunos como el sorbitol, la glicerina, propilenglicoles, coloides, en algunos casos derivados de celulosa y demás que nos van a servir para hacer suspensiones y emulsiones farmacéuticas. Aquí vamos a dejar entonces hasta acá si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, que tengan buena tarde.